Hey, ¿qué onda, amigos del clan? Espero que estén súper bien. Yo en lo personal estoy bastante bien. Y hoy les traigo un nuevo video. Así es, chicos, esta vez vamos a ver las mejores builds referente a el DLC de Kawaki número 28. Es el DLC número 28 de Kawaki, que prácticamente este DLC nos dejó obviamente algunas habilidades, ¿no? Estas habilidades las vamos a ver con otras habilidades que podemos combinar, ya saben, una build, una construcción, donde creo yo puede funcionar bastante bien para misiones de Rubén, misiones online, entonces modo supervivencia, entonces puede ayudar bastante estas habilidades que me gustaría como que encajarlas prácticamente, o sea, podemos ocupar la primera habilidad de Kawaki junto con otro DLC, o lo podemos ocupar con un personaje gratuito. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver en este video. Sin más que decir, comencemos con el video. Bien, chicos, la primera build, obviamente todas van a ser de rol de ataque. ¿Por qué? Porque el DLC de Kawaki es rol de ataque. Entonces, bueno, tenemos aquí, les recomiendo su arma que te va a otorgar herramienta ninja científica, que es el de caparazón. También sus herramientas ninja científica, el fragmento, que también es bastante bueno. Y nos vamos a ir al primera habilidad. Nos vamos con Karma Limping, sabor raro, que lo que ya sabemos es que esta habilidad lo que hace es absorber cualquier ninjutsu. Técnica secreta no, sino que sí ninjutsus absorbe. Más aparte, si algún enemigo está cerca del círculo, va a empezar a drenar su técnica secreta y te la va a estar dando a ti mismo. Y esto va a hacer que se llene rápidamente tu técnica secreta. Más aparte, si ya tienes tu técnica secreta al 100% y vuelves a activar esta habilidad, crea una aura de color rojiza, en donde aumenta tu daño, aumenta el daño que tú generas y cualquier golpe que tú des prácticamente. Entonces queda bastante bien este karma. De todas formas, ya hice una review de sus habilidades donde hablo profundamente de esta habilidad y de sus demás otras habilidades. También recomiendo el impacto gemelo de Kurama, que tiene 3 puntos y un alcance de 1 punto. Que bueno, esto lo que hace es como una bomba de bestia, super mini bestia con cola, y lo arremata hacia el suelo para hacer gran daño. El jutsu de sustitución, recomiendo explosión clon de sombras, que ese es de Itachi. Si es que no tienen ese DLC, bueno, pues el de de Idara, que es el de explosiones, y también lo recomiendo bastante. Y por último, técnica secreta, la sabiduría estilo de madera, que sería el de 1000 manos verdaderas, que ese también queda bastante bien esta build, que es una muy buena build, que la recomiendo bastante. Y queda muy bien, o sea, me gusta mucho esta habilidad. Más que nada, esta habilidad la ocuparé muchísimo para misiones de RV, o misiones como capturar la bandera o toma de bases, ¿vale, chicos? Siento yo que quedaría bastante bien con estas habilidades, quedarían súper bien. Más que nada por el Karma Limping, porque estaría literalmente sacando y sacando su sabiduría estilo de madera a cada rato. Entonces queda muy bien la build, y queda bastante bien. Ahora pasemos con la siguiente build. La segunda build, igual puede ser la misma arma, científica ninja. Aquí recomiendo Kunais. Y lo que puedo hacer es ira imperial, ¿vale, chicos? Es el segundo DLC de Kawaki, o primero, no recuerdo. Pero aquí nos da un poder de 2 puntos y un alcance de 3 puntos. Transforma el brazo derecho en un escudo que embiste, anula todo ataque menos técnicas secretas y restablece la reserva de sustituciones del objetivo. Permite seguir embistiendo con un comando adicional, ¿vale, chicos? Otra cosa más es que la cuchilla relámpago podemos ocuparla como ninjutsu número 2, con un poder de 2 puntos y un alcance de 2 puntos. Ya saben, este Chidori lo que hace es ir rápidamente al enemigo y golpearlo. Sustitución, salida de emergencia también queda bastante bien. Y por último, técnica secreta, devastación planetaria, que esto lo que hace es golpear al enemigo y hace una super bola de roca gigante y ¡pum!, cae al suelo y derrota a los enemigos. Entonces esta build también la recomiendo muchísimo para toma de batallas, bueno, combate de batallas, perdón, combate de Gamakichi, misiones de Rubé, misiones online. Entonces la recomiendo literalmente para todo. Es muy versátil y vas a estar generando bastante daño con esta habilidad. Más aparte, bueno, pues te vas a estar curando si es que te llegaron a golpear, ¿vale, chicos? Ahora, pasemos a la siguiente build, que sería la tercera. En la tercera igual puede ser, bueno, en mi caso yo voy a ocupar herramienta ninja científica, garras, que serían las clases SS. Fragmento del DLC de Kawaki, que eso también, o sea,
como arma secundaria queda súper genial esta habilidad. Y bueno, aquí yo recomiendo técnica acróbata, que tiene un poder de 3 puntos, un alcance de 1 punto. Es una técnica que bloquea casi cualquier ataque enemigo por un periodo de tiempo antes de alcanzar un contraataque. Decorta al enemigo con 7 hojas, lo derriba y drena su reserva de sustituciones. Algo que me gusta mucho es que su jutsu de sustituciones la va a bajar hacia el enemigo y genera bastante daño. Es lo que me gusta de esta habilidad. Obviamente el enemigo se tiene que acercar a ti, tratar de golpearte, y ahí es donde activa esta habilidad, ¿vale, chicos? El ninjutsu número 2 sería Karma Limping, sabor raro, que ya sabemos lo que hace. Drena la técnica secreta del enemigo, te aumenta el daño y cualquier ninjutsu será anulado cuando entre en la bola, ¿vale? El jutsu de sustitución de salida de emergencia, que te va a estar curando como un 10%. Y por último, técnica secreta Karma Limping, que el usuario se lanza y ataca con un solo puño mientras usa una herramienta ninja científica para atravesar al enemigo. Luego libera el Karma Limping, que explota e inflige mucho daño en una zona amplia, ¿vale, chicos? Que también queda bastante bien. Esta también la recomiendo muchísimo para misiones de toma de bases o capturar la bandera. ¿Por qué? Porque si se fijan, estas dos técnicas es de quedarte tú inmóvil. No te vas a tener que abalanzar al enemigo, sino simplemente te vas a quedar en un lugar inmóvil hasta que, por ejemplo, la técnica corbata, tienes que quedarte ahí sin hacer nada, esperar a que algún enemigo se acerque a ti y ¡pum!, lo golpeas. Igual con la Karma Limping es lo mismo, se queda estático en un lugar y empieza a absorber ninjutsu si es que lo amerita o personas que estén cerca, ¿no? Entonces, como toma de bases, la recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque estás dominando B. Entonces, mientras dominas B, puedes dejar la técnica acróbata, haces tu habilidad y después, ¡pum!, activas Karma Limping, igual para seguir dominando. Y si es que alguien se acerca, bueno, pues estás drenándole su energía para que rellene tu técnica secreta. Entonces, por esa build la recomiendo bastante en toma de bases o capturar la bandera, que estés en alguna base enemiga o algo por el estilo, ¿vale, chicos? Y pasamos a la última build que yo recomiendo. En la última build igual recomiendo arma como herramienta ninja científica, kunai, y por último ira imperial como ninjutsu 1 y después estilo relámpago lazo, ¿vale, chicos? ¿Por qué lazo? Porque son dos habilidades muy similares, o sea, de verdad son habilidades muy similares. Ya sabemos lo que hace la ira imperial, lo que hace es golpear igual casi con el brazo. Y después puedes a lo mejor golpear al enemigo y después ¡pum!, activas otra vez el ninjutsu para generar aún más daño. Y lo que hace el estilo relámpago lazo es un taijutsu con electricidad, que su brazo tiene chakra estilo relámpago y lo lanza hacia el objetivo a gran velocidad. El usuario continúa cargando durante un rato y el blanco de un ataque es derribado con mucha fuerza. Ok, entonces preferentemente, chicos, recarguen la habilidad y se abalanzan al enemigo para causar un poco más de daño, ¿vale, chicos? Entonces es muy importante recargarlo más que nada, dejándolo presionado y después se abalanzan a algún enemigo, ¿vale, chicos? También jutsu de sustitución sería salida de emergencia, que los va a estar curando bastante, entonces queda muy bien. Otra cosa sería modo vinculado a Kurama, ¿vale, chicos? Este modo vinculado a Kurama ya sabemos qué es lo que te beneficia. De hecho, esta build también tiene su parte veloz, que tienes que ir a gran velocidad, porque por ejemplo con la ira imperial pues te abalanzas al enemigo de una forma rápida, igual con el Ariat o el estilo relámpago lazo, que te acercas muy rápido a algún enemigo o te puedes ir lejos, y con la técnica secreta modo vinculado a croma ganas muchísima velocidad. Entonces eso beneficia bastante para capturar la bandera. De hecho, en el video que están viendo ahorita están viendo cómo estuve capturando la bandera del enemigo y me fui rapidísimo con esta técnica secreta hacia mi base y logré hacer una anotación. De hecho, esa partida la ganamos gracias a esta build, a esta gran habilidad, que queda muy bien. O sea, de verdad son embestidas que quedan muy bien con el personaje, o con un estilo de combate muy peculiar, que sería como con golpes del brazo, ¿no? Y del pecho, del hombro, perdón. Golpes del hombro y del brazo, así como de pum, lo golpeas y lo mandas a su casa, lo mandas a dormir. Entonces, bueno, esas son mis builds. Espero que les haya gustado, chicos. O sea, de verdad espero que les haya interesado estas builds que acabo de crear. Obviamente todo va enfocado a las habilidades del DLC de Kawaki, que tiene obviamente su onda, ¿no? Tiene una o dos o tres incluso habilidades de Kawaki del DLC número 28, más aparte otras habilidades que hay en el juego para construir ahí
algo interesante, algo que les pueda servir y que les pueda apoyar para ganar sus partidas de RV, sus misiones de RV o incluso partidas online, ¿vale chicos? Entonces espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video. Sin más que decirles, les agradezco y goodbye chicos.